Gracia y paz, amados hermanos. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que espero que nos sirva para analizar algo que es muy peligroso y que en ocasiones pasa dentro de incluso el medio evangélico. Y es el hecho de la tendencia que tenemos a idolatrar personas o a idolatrar personajes. El cómo ciertos predicadores, pastores, pueden volverse de alguna manera las estrellas en el medio evangélico y el corazón de algunas personas puede llegar a elevarlos a la estatura de casi infalibles, a verlos como imprescindibles para nuestro desarrollo espiritual y casi llegar a pensar que el medio evangélico depende de alguno de ellos. Toda esta reflexión parte de una reflexión que hice en el mensaje que compartí en nuestra iglesia local recientemente. Estamos en la serie de Hechos, predicando versículo a versículo el libro de Hechos, que por cierto está siendo de muchísima edificación. Y si alguno de ustedes quiere ver los sermones del libro de Hechos desde el primer capítulo en adelante, versículo a versículo, se encuentran en el canal Sana Doctrina, Sana Vida. Ahí van a las listas de reproducción y ahí pueden encontrar el libro de Hechos y los sermones que llevamos hasta el momento. Pero estábamos ya en la altura del capítulo 10, un capítulo interesante. ¿Por qué? Porque por un lado vemos dos personajes que son totalmente opuestos étnicamente hablando. Tenemos a Cornelio, un gentil que se define ahí como un hombre temeroso de Dios, pero un gentil, que tiene una visión en la que claramente el Señor lo está dirigiendo a que tenga un encuentro con el apóstol Pedro y también así a través de ese encuentro pueda el Señor salvar a Cornelio y su familia. Por otro lado está el apóstol Pedro, alguien que originalmente en cuanto a origen étnico es judío y que tiene un éxtasis, lo recuerdan si han leído la palabra, donde el Señor le muestra un lienzo que baja y hay una voz que le dice: Pedro, mata y come. Pero el apóstol Pedro, supongo que viendo una cantidad de animales impuros según la ley mosaica, nosotros vemos que Pedro responde: no, Señor, ¿cómo voy a comer? Yo nunca he comido nada impuro. Y el Señor le dice a Pedro: no llames impuro a lo que yo he limpiado o a lo que yo he purificado. En ese momento el apóstol Pedro no comprendía todavía la enseñanza de Dios, no comprendía lo que el Señor le estaba diciendo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en ese contexto la mente de las personas, especialmente judíos, tenían clasificado el mundo en dos, en puros e impuros. ¿Y quiénes eran los puros? Los judíos. Y los gentiles eran impuros para ellos. Tanto es así que en algún momento y en algún contexto van a ver cómo se referían incluso a los gentiles como perros, como si fueran algo sucio, ¿no? Algo impuro. Tanto que no se veía bien que compartiesen juntos, que estuviesen en una misma mesa, que comiesen juntos. ¿Recuerdan esa escena donde el apóstol Pablo corrige al apóstol Pedro en Gálatas capítulo 2? ¿Por qué? Porque dice que Pedro estaba comiendo con hermanos en la fe que eran gentiles. Pedro a esas alturas ya lo había entendido que Jesucristo apartó esa pared divisoria, la rompió, la tiró al suelo y en Cristo ahora eran un solo pueblo. Ya no había judío ni gentil, sino que éramos uno en Cristo Jesús y que lo que dependía no era la etnia, sino nuestra fe en Jesucristo. Pero en aquel entonces Pablo dice que vio a Pedro comiendo con gentiles, pero cuando entraron algunos étnicamente judíos, por eso dice de la circuncisión, Pedro, por temor a los hombres, las opiniones, el qué dirán, dice que se fue apartando de los hermanos gentiles. Y Pablo dice que los reprendió. Obviamente Pedro ya sabía que no estaba mal comer con ellos, pero tenía temor a los hombres. Empezó a tener temor del qué dirán, qué opinarán, me corregirán, y se acabó separando y se llevó la reprimenda del apóstol Pablo.
Pues el Espíritu Santo se dirige al apóstol Pedro en el capítulo 10 y le dice que han venido unos hombres, que tiene que ir con ellos, y Pedro accede a ir con ellos porque Dios se lo dice. Si no, a lo mejor Pedro no había accedido a ir con los siervos o conocidos de un centurión y de un gentil, pero como Dios le dice, van a venir a buscarte, yo los he enviado, entonces ve con ellos, Pedro accede. Y ahí llega la reflexión. Cuando Pedro llega a casa del centurión, un hombre temeroso de Dios, y piensen que Pedro ya tenía un nombre hecho en la zona. Ya Pedro había predicado en Hechos capítulo 2 y como 3.000 personas se habían convertido. Pedro ya había dicho a un hombre, por ejemplo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pedro luego había predicado nuevamente el evangelio y se habían convertido otras miles de personas. Así que el apóstol Pedro ya tenía un nombre en medio de ese contexto. Y mira lo que sucede cuando el apóstol Pedro, guiado por Dios, llega a la casa de Cornelio. Que hay que decir que Cornelio había reunido a su familia, a sus seres queridos, a sus amigos íntimos y conocidos para escuchar las palabras que Pedro estaría llevando. Pero en el capítulo 10 dice así, a partir del versículo 24, dice, al otro día entró en Cesarea. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, ponte en pie, yo también soy hombre. Mira lo que hace Pedro, ponte en pie, yo también soy hombre. Pero ¿cuál fue la actitud de Cornelio? Cornelio se postró a los pies de Pedro. Cornelio se tiró a los pies de Pedro y lo adoró. Y hermanos amados, de aquí podemos sacar una enseñanza y algunas cosas importantes para nuestra vida diaria. Por un lado, miro, por ejemplo, la Iglesia Católico Romana, ¿no? Una iglesia que se niega a aceptar la idolatría. Ellos suelen torcer todo lo que hacen y justificarlo con una palabra. Seguramente si te encuentras con un católico romano te van a decir que venerar no es lo mismo que adorar, o que servir no es lo mismo que adorar, o que rendir pleitesía no es lo mismo que adorar y que al final eso no es adoración. Pero mira qué curioso. Teóricamente, para los católicos romanos, y es una gran mentira, el apóstol Pedro es su primer papa, ¿no? Eso es lo que ellos dicen, que los papas vienen de allí y que Pedro es el primer papa. No lo dice la Biblia, ¿eh? Lo dicen los católicos romanos como un montón más de cosas inventadas por ellos y sus tradiciones arraigadas a seguir jerárquicamente dominando la mente de personas que consideran que la Biblia no es suficiente para ellos y tienen que seguir las instrucciones de hombres que van cambiando las normas según el antojo de cada papa, de cada concilio y de cada época. Sin embargo, tú vas a ver imágenes donde las personas van a besar ese anillo que carga el Papa de Roma en la mano y yo no veo al Papa diciendo no me besen el anillo, que solo soy un hombre. O lo van a considerar incluso el vicario de Cristo y van a llorar delante de él, van a rendirse ante él y van a ver más de una imagen donde personas se tiran prácticamente a besar los pies del Papa, agachan la cabeza por donde anda el Papa, se postran por donde anda el Papa, se curvan por donde anda el Papa, pero no vas a ver al Papa y decir no lo hagan, no está bien, adoren solo a Dios, yo solo soy un hombre. Claro que no. Se van a postrar delante de sus figuras e imágenes, se van a postrar delante de las figuras de santos, se van a postrar delante de la figura de la Virgen, se van a postrar incluso delante de la cruz. Y ahí van a decirte que no es adoración y nadie les va a decir levantaos, que solamente eran hombres. Pedro era un hombre, Pablo era un hombre, María era una mujer. Nada más, nada más. Me encanta la respuesta del apóstol Pedro, levántate, solo soy un hombre. La Biblia prohíbe la adoración a cualquier cosa o persona que no sea Dios. En el libro de Apocalipsis pasa algo parecido, alguien cae rendido, alguien cae postrado y nuevamente le dicen levántate, adora a Dios. Es decir, los personajes bíblicos
personajes relevantes como el apóstol Pedro o como esa escena que tenemos en Apocalipsis, siempre van a responder: no nos adores, no veneres, adora solo a Dios. No aceptan que las personas se arrodillen ante ellos, no aceptan ningún tipo de culto o pleitesía parecida a un acto de adoración hacia ellos, y siempre de una manera tajante y de una manera rápida apuntan la mirada de las personas a los ojos de Dios diciendo: mira, adora a Dios. De alguna manera el apóstol Pedro le estaba diciendo a Cornelio: yo no he convertido a 3.000 personas, ha sido Dios. Yo no he levantado a aquel paralítico en el pórtico, yo no he sido el que lo ha puesto de pie. Por eso he dicho: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Yo no he sido el que ha hecho los milagros, ha sido Dios. Yo no soy el que hace andar el paralítico, es Dios. Yo no soy el que trajo conversión a miles de personas, ha sido Dios. De alguna manera el apóstol Pedro vuelve a ponerse en la posición de hombre e instrumento en las manos de Dios para dejar claro a Cornelio que esos son las personas. Son hombres, son mujeres, son personas que pueden ser usadas por Dios, efectivamente, pero que no merecen ningún tipo de trato que solamente Dios merece, y que los ojos de los hombres no pueden desplazarse de Dios y empezar a vincularse hacia un ser humano para adorarlo o verlo prácticamente como la fuente de las conversiones o la fuente de los milagros. ¿Y eso por qué es relevante? Porque eso no solamente pasa en el contexto católico romano con el Papa de Roma, con la figura de los santos, con la Virgen María. Eso también pasa en el contexto evangélico. En el contexto evangélico también corremos el peligro de elevar personas a la estatura de Dios. Por ejemplo, en los contextos más neocarismáticos es posible que veamos que elevan a ciertos personajes a una estatura prácticamente divina para ellos. La mayoría de esas personas no lo reconocerán, así como los católicos no reconocen la adoración o al Papa, o la adoración a la Virgen María, o la adoración a algún santo. Al final le darán la vuelta, dirán que es honra, dirán que es otra cosa. Porque de la misma manera que católicos romanos utilizan eso diciendo: no es adoración, es servicio, es pleitesía, es venerar, pero no es adorar, porque nosotros sabemos que no es Dios. De la misma forma, algunos dentro de la corriente evangélica, quizá más neocarismática, sobre todo en estos movimientos apostólicos y proféticos, te dirán: no, yo ya sé que no es Dios, yo no lo adoro como a Dios, pero la manera que tienen de tratar a algunos ciertos apóstoles y profetas es prácticamente una manera divina. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo yo. ¿Por qué consideran que la oración de ese apóstol o de ese ungido es más especial que la de otra persona? ¿Por qué consideran que él es el que puede sanar la enfermedad de su madre? ¿Por qué consideran que él es el que puede curar la enfermedad de su padre? ¿Por qué consideran que él es el que tiene la palabra? ¿Por qué consideran que él es el que puede hacer que su hijo camine de nuevo si está paralítico? ¿Por qué consideran que hay que viajar de grandes lugares y distancias para ir a un evento donde Él viene, porque Él hará milagros, Él traerá palabra, Él traerá revelación? Personas que recorren largas distancias porque llegan a pensar que esa persona en sí es la que tiene el poder, es la que hace los milagros, y de repente, aunque no lo quieran reconocer, la forma como tratan a esa persona es como si directamente Dios estuviese en la tierra con ellos, en esa persona. Empiezan a elevarlo de manera que le rinden una pleitesía desmesurada. Van a viajar, necesito que ponga las manos sobre mí y ore por mi viaje. Voy a hacer algo, necesito que Él lo bendiga. Voy a hacer algo, necesito su aprobación. Voy a hacer algo, necesito que Él ore. Voy a hacer algo, necesito que Él primero bendiga el negocio, porque parece que las manos de ese ungido, que las manos de ese supuesto apóstol, que las manos de ese supuesto profeta harán que todo vaya bien.
¿Cómo te va a ir el viaje bien si antes no ha orado el apóstol o el pastor? No tiene que ser apóstol o el pastor. Pastor, ore por mi viaje para que me vaya bien. Bueno, pero tú sabes que solo soy un hombre, yo puedo orar, pero que vaya bien va a depender de Dios. Ya, pero usted ore. Pastor, ore por fulano que está enfermo, pero sabes que tú también puedes orar. Ya, pero usted ore. Pastor, ore por fulanito que también está enfermo. Sabes que yo voy a orar y voy a pedir a Dios, pero tú sabes que también puedes orar. Sí, pero usted ore. Y en el fondo empezamos a elevar a ciertos personajes dentro del contexto evangélico a una altura que en nuestros corazones jerárquicamente ellos son más especiales que el resto. Ellos ya no son solo hombres, ellos son los ungidos del Señor. Pero la verdad que cuando nosotros miramos la palabra de Dios, cuando nosotros miramos la Escritura, es curioso que Juan, el apóstol Juan, dice de los creyentes, porque vosotros todos tenéis la unción del Santo. Es decir, todos los creyentes tienen la unción del Santo. El apóstol Pablo a los romanos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios, no es de Cristo. Es decir, todos los cristianos tenemos la unción del Espíritu Santo en nosotros. Todos los cristianos hemos sido de alguna manera ungidos con el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1 y el versículo 13, el apóstol Pablo dice que después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, haber creído en el mensaje del Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, tanto seas predicador como no, cantes en la alabanza o no, seas un hermano que acaba de llegar o seas el predicador que va dando conferencias por el mundo, todos los que están en Cristo tienen al Espíritu Santo. Sí es cierto que Dios ha dado dones y que puede ser que use con un don especial para la predicación a un hermano o que pueda usar con un don especial para la alabanza a otro hermano, pero de la misma manera hay hermanos que pueden ser usados con un don para la misericordia, pueden ser usados con un don para el servicio, pueden ser usados con un don para la enseñanza o pueden ser usados con un don para el dar y ser generosos con otros. Hay dones que pasan más desapercibidos, pero existen algunas personas, ya sea normalmente en la predicación o en el cántico, en la alabanza, que acaban siendo como puestas en un nivel superior. Tanto es así que muchas personas llegan a pensar que si no llegan a ser predicadores o cantar en la alabanza no pueden hacer nada para Dios, porque en la mente de muchos evangélicos eso es servir a Dios, o predicar o cantar, cuando la realidad es que todos somos llamados a servir con distintos dones y funciones dentro del cuerpo de Cristo. Debemos tener cuidado de no elevar a los hombres a una estatura que no tienen, porque eso tiene varios peligros. Y yo sé que hemos hablado del catolicismo, y yo sé que hemos hablado también de los apóstoles y profetas modernos, que muchas veces son tratados prácticamente como semidioses, y la verdad es que no podemos olvidar que eso también en nuestro ámbito, quizá no somos católicos romanos, quizá no estamos dentro de ese movimiento apostólico y profético, pero también pasa, incluso dentro del movimiento reformado podría llegar a pasar en algunos corazones. Dentro incluso de movimientos como el reformado, de grupos más calvinistas, iglesias bautistas reformadas, pues existen nombres que se han hecho nombres de renombre. Yo no descarto los dones que Dios ha dado y no descarto cómo Dios usa, y gloria a Dios por usar a sus siervos. Pero nuestros corazones son delicados y corremos el peligro de que en nuestros corazones también elevemos a hombres a unas alturas que no corresponden. Podríamos llegar a elevar a un predicador, no sé, en su momento podría ser un John MacArthur o Paul Washer, o quizá en el habla hispana un hombre o un siervo como Sugel Michelén o como Miguel Núñez, y empezar a elevarlos a una estatura que no corresponde. Podemos correr el peligro de verlos a ellos como alguien especial, superior, que tiene un valor mayor dentro de la iglesia evangélica. Como digo, reconocemos los dones que Dios ha dado y damos gracias y damos la gloria a Dios por esos dones. Pero te voy a dar ejemplos de cosas que pueden pasar y que son peligrosas y que tienes que empezar a tratar con tu corazón.
Pongamos que tú vas a tu iglesia local y allí no tienes a un Sugel, no tienes a Miguel, no tienes a Paul Washer predicando, a John Piper, o no tenías a un MacArthur, tienes al pastor Manolo, al pastor David, al pastor Carlos, al pastor Raúl, y empiezas a no disfrutar del sermón. ¿El sermón es bíblico? Sí. ¿El sermón está centrado en el Evangelio? Sí. ¿El sermón está centrado en la palabra? Sí. Pero entonces, ¿qué te pasa? Es que a mí me gusta más Sugel, es que yo me alimento más por las redes. Eso es tu problema, no el de tu pastor. Eso es un problema de tu corazón. Es el problema de que te puede gustar un predicador, te puede agradar una forma de predicar, pero el problema está en tu corazón. Tu pastor no tiene por qué acabar convirtiéndose en una réplica de Sugel. Tu pastor no tiene que ser una réplica de Paul Washer. Tu pastor no tiene que ser una réplica de John MacArthur. Tu pastor no tiene que ser el Spurgeon de su época. Tu pastor no tiene que ser una réplica de Jonathan Edwards. Tu pastor no tiene que ser una réplica del apóstol Pablo. Tu pastor tiene que ser fiel. Tu pastor tiene que ser íntegro y tu pastor tiene que estudiar las escrituras, preparar debidamente los sermones para alimentar con palabra de Dios a la iglesia. Si en tu corazón has idealizado a ciertos predicadores, si en tu corazón has idealizado a ciertos pastores, el problema está en tu corazón. Pongamos otro ejemplo a nivel de música. Llegas a tu iglesia, cantan alabanzas, pero no disfrutas tanto, porque es que me gusta más cómo cantan las alabanzas en la IBI, porque me gusta más ese estilo, y está bien, pero una pregunta, ¿las alabanzas de tu iglesia son bíblicas? Sí. ¿Las alabanzas de tu iglesia se centran en Dios? Sí. ¿Las alabanzas de tu iglesia se centran en Cristo? Sí. ¿Las alabanzas de tu iglesia además son palabra de Dios cantada? Sí. Entonces, el problema no es tu iglesia, el problema es tu corazón, que has idealizado, ya sea por gusto o preferencia, un tipo de alabanza. Lo que tú no puedes pretender es que ahora tu iglesia se vuelva una réplica de la Iglesia Bautista Internacional, o que tu iglesia se vuelva una réplica de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, o que tu iglesia ahora sea Grace Community Church y cada año haga la conferencia expositores, y ahora tu iglesia... Dentro de nada, ¿qué te va a pasar? Que vas a querer que la mujer de tu pastor se vuelva Nancy Leigh DeMoss y que tu iglesia tenga su propio grupo de Aviva Nuestros Corazones, y si no lo tiene, pues la iglesia le falta algo. No, a la iglesia no le falta nada, a la alabanza no le falta nada y a tu pastor no le falta nada, porque la IBI es la IBI, la IBSJ es la IBSJ, Grace Community Church es Grace Community Church, Aviva Nuestros Corazones no es ni siquiera una iglesia, y tu iglesia local es tu iglesia local. Pero cuando nosotros empezamos a elevar en nuestros corazones a ciertas personas, empezamos a querer replicarlos, empezamos a querer que todos se parezcan a ellos, empezamos a hacer comparaciones innecesarias, empezamos a hacer comparaciones de sermones que, oye, pero tu pastor predicó bien la palabra, ya, pero a mí ese me llega más, pero eso es tu problema, tu pastor predicó bien, tu pastor predicó el texto, tu pastor fue fiel a la predicación. Entonces, cuida tu corazón de esas cosas. No vas a disfrutar de tu iglesia, no vas a disfrutar de la alabanza, no vas a disfrutar de tu pastor, no vas a disfrutar de tus hermanos, no vas a disfrutar de tus hermanas, y vas a acabar cometiendo el gran error de decir, me tengo que mudar de país porque yo tengo que congregar en aquella iglesia porque la has idealizado. Y ¿sabes qué te va a pasar? Que cuando llegues allí y quieras vivir abrazado a ese pastor y el pastor no tenga tiempo para ti, ¡ay! No me lo imaginaba así. Yo pensaba que sería mi amigo íntimo. Yo pensaba que sería más cercano. Ese es tu problema. Ay, pero esta iglesia también tiene problemas, como todas. Pero en esta iglesia hay gente de todo tipo, como todas. Pero en esa iglesia... Es que tú has visto un culto en internet, tú no has convivido con la iglesia, tú no has caminado con la iglesia, tú no has conocido los días difíciles de la iglesia, las luchas de la iglesia, tú has idealizado una iglesia, tú has idealizado un predicador, tú has idealizado un pastor y ahora se te ha caído el mito, pero el problema no estaba en el pastor. Los hermanos de su iglesia ya saben que es solo un hombre, los hermanos de su iglesia ya saben que es una iglesia normal, con sus virtudes y sus defectos, con sus días buenos y sus días malos, pero tú, por YouTube, por internet, lo has idealizado y en tu corazón lo has puesto en un pedestal. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando pones a alguien en un pedestal que solamente es un hombre, se te cae al suelo. Se te cae al suelo.
Nosotros también corremos el peligro de decir, mira, va a haber un evento en esa iglesia. ¿Y quién va a predicar? Va a predicar Javier, Pedro y Joaquín. Ah, no voy. ¿Pero quién va a predicar? No, van a traer a Washer. Se llena. Va a predicar y en los dos casos va a haber el evangelio. En los dos casos va a haber palabra de Dios. Pero no nos engañemos y no juguemos a decir que no sabemos esto, pero los nombres mueven personas. Por eso un cartel con fulanito de tal llena más un evento que un cartel con fulanito de tal. Y repito, sé reconocer que Dios puede haber dado dones a ciertos hombres y nos gusta disfrutar de esos dones y gloria a Dios por ello. Pero deberíamos disfrutar del evento de la misma manera y de la predicación de la misma manera, sea quien sea que la traiga, siempre y cuando claramente sea un sermón expuesto correctamente y centrado en la palabra. Agradezco a Dios por los dones que ha dado a su iglesia, por los siervos y ministros que ha regalado a la iglesia, pero hoy hago este vídeo para recordarnos a todos, a ti y a mí, que nuestro corazón es delicado, que tenemos la tendencia a idealizar, que tenemos la tendencia a engrandecer y que tenemos la tendencia a casi adorar a ciertas personas. Acabamos creyendo lo que ellos creen, cantando como ellos cantan, hablando como ellos hablan, predicando como ellos predican, porque a veces idealizamos tanto una persona que en lugar de querer ser un clon de Jesucristo, acabamos siendo un clon de ese predicador o de ese pastor que hemos idealizado. No digo que esto le pase a todo el mundo, pero es algo que pasa en algunos corazones y todos estamos sujetos a ello. Bien dijo un teólogo hace ya algunos años que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Cuando Cornelio cae rendido a los pies de Pedro, Pedro lo levanta y le dice, no te olvides de algo, solo soy un hombre. Cuando tú mires a esos pastores que parecen infalibles, recuerda que solo son hombres. Y tu pastor también. No caigas en el error de ser parte de una iglesia donde te gusta un pastor mucho y preguntas, ¿quién predica este fin de semana? Fulano. Y el otro está de viaje. Ah, pues no voy. ¿Cómo que no vas al culto? ¿Cómo que vas a faltar a la iglesia? ¿Solo porque no está él enseñando? Entonces la pregunta importante empieza a ser, ¿por quién vas a la iglesia? ¿Será por Jesús? Porque va a haber Biblia, va a haber cántico, se va a orar, se va a cantar al Señor, pero vas por el hombre y eso ya empieza a ser peligroso. La respuesta de Pedro, corta y concisa a Cornelio, es rápida. Cornelio, no me adores, solo soy un hombre. Pedro sigue siendo aquel hombre que negó a Jesús 3 veces. Pedro sigue siendo aquel hombre que se hundió en el agua porque le faltó fe, tuvo miedo. Sí, Pedro ahora ha madurado más, pero sigue siendo un hombre débil con la necesidad del Señor, sigue siendo un hombre débil necesitando la ayuda de Dios y sigue siendo un hombre débil que sí, con poder Dios está usando en ese contexto y panorama bíblico, pero solo un hombre. Así que, miren, para encontrar un equilibrio, disfrutemos de los siervos que Dios levanta. Disfrutemos de los dones que Dios ha dado a la iglesia. Disfrutemos de esos hombres consagrados a Dios y que Dios los usa con poder. Edifiquémonos con ellos, pero nunca olvidemos eso. Son solo hombres. Así como el catolicismo romano llega a venerar y adorar a hombres como el Papa y a otras personas y cosas, incluso difuntos ya, así como algunos movimientos neocarismáticos como apostólicos y proféticos que acaban adorando y venerando a sus grandes apóstoles y ungidos, que tienen a sus 4 estrellas por ahí, de los que parece que depende el mundo en el que se rodean. Que no caigamos en el error nosotros, que nos jactamos tantas veces de sana doctrina, de también elevar a hombres a la estatura que no les corresponde. No hay que despreciarlos, que nadie se equivoque con mis palabras y que nadie retuerza lo que estoy diciendo. No hay que despreciarlos, incluso hay que honrarlos, hay que amarlos, pero recuerda que esos hombres tienen luchas, tienen debilidades y tienen flaquezas. Lo que pasa es que no te las cuentan, no las van a publicar en internet, no te las van a contar en un vídeo de YouTube. Esos hombres los llevan en privado, pero son hombres débiles, a veces están debilitados, a veces están
cansados, necesitan oración, necesitan ayuda. Y si tú los elevas a una estatura que no tienen, los pobrecitos no van a tener nadie que ore por ellos, porque van a pensar todo el mundo que no necesitan oración porque son más que hombres. Y la realidad es que no, son solo hombres. Son solo hombres. Honremos a los siervos de Dios, por supuesto que sí, amemos a esos siervos, claro que sí, demos a Dios la gloria, porque son un regalo para la iglesia, claro que sí, pero recordemos que quizá algunos ministerios han destacado más por la soberana voluntad de Dios, así como destacó Juan el Bautista, destacó Pablo, destacó Pedro, y quizá no destacaron algunos tanto como pudo ser Epafrodito o Silas, pero también fueron útiles en la obra de Dios. Quizá algunos serán más visibles, algunos serán más reconocidos, pero recuerden que la obra de Dios es una obra hecha por todos los creyentes. Esos hombres quizá predican y esos hombres quizá enseñan más, pero la obra de Dios no la hacen solos. La obra de Dios la hacen todos los creyentes que evangelizan, que hacen discípulos, que sirven a los hermanos, que visitan en hospital, que visitan en las prisiones, que ayudan a las viudas, que ayudan a los desamparados, que apoyan a un hermano que está triste, que intentan levantar a un hermano caído, que visitan a un hermano que está débil. Esa es la obra de Dios. Una obra donde unos cantan, unos dan la bienvenida en la puerta, otros friegan, limpian, colocan sillas, ayudan con la logística y entre todos seguimos adelante haciendo la obra de Dios. Pero ¿saben qué somos todos? Al final todos somos hombres. Y la obra se hace en el poder del Espíritu Santo. Por eso, al final del camino, toda la honra y toda la gloria se la llevará solamente el Señor. Espero que mis palabras puedan resultar edificantes y desde ya les agradezco puedan seguir apoyando nuestro canal con un me gusta y compartiendo este vídeo con más personas. Deseo de corazón que no se malinterprete lo que quería decir el día de hoy y simplemente que sea como una alerta a nuestros corazones, porque a todos nos puede pasar el idealizar a alguien y cuando llegan las idealizaciones, luego llegan las decepciones. Y Dios nos libre de ser decepcionados, pero solo seremos decepcionados cuando tengamos expectativas irreales. De lo contrario, cuando sabemos que caminamos entre hombres que son sostenidos por Dios, nos ayudaremos unos a otros, nos apoyaremos unos a otros, lloraremos con los que lloran, reiremos con los que ríen y nos amaremos y cuidaremos unos a otros, porque al final reconoceremos que solo somos hombres, débiles, que nos necesitamos unos a otros y sobre todo sostenidos por la gracia de Dios. Hasta aquí un nuevo vídeo y como siempre deseo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre y les recuerdo que los amamos en el Señor.